Amigos, saludos cordiales, bienvenidos a nuestro espacio de diálogos con la música a través de radioespectro.com, a través de nuestro Facebook Live, también el saludo muy especial y seguimos compartiendo este espacio que está dedicado para, por supuesto, hablar de la música, para recorrer las maravillas que el arte nos ofrece y dichosamente y gracias a la tecnología poder enlazar con artistas destacadísimos del mundo entero. Hoy tenemos el gusto de compartir con un enorme artista español como lo es el maestro Javier Ojeda, que nos da muchísimo gusto de tenerle acá, de una carrera muy amplia, de una carrera muy exitosa y que por supuesto son casi 40 años en la música, desde el inicio de la década de los 80, con aquel grupo maravilloso de Danza Invisible, que verdaderamente marcó una época y después también lo que ha venido haciendo de forma individual, ¿verdad? Combinándolo con esta agrupación extraordinaria y por supuesto vamos a hablar muchas cosas de esa carrera. Maestro, un placer saludarlo. Bienvenido a Radio Espectro, que si bien es cierto, estamos en Costa Rica, pero transmitimos para el mundo entero en más de 70 aplicaciones disponibles alrededor de todo el planeta. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación bueno, por mi parte tengo que decir que guardo un maravilloso recuerdo de Costa Rica. Yo estuve visitando vuestro país hace ya 30 y pico años y me quedé con dos cosas. Una de ellas que digo, es uno de los países donde la gente es más amable. Y otra de ellas que dentro de los países de América Latina era uno de los países donde mejor se comía. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué recuerda, por ejemplo, de esas comidas sabrosas? A ver, te estoy hablando hace mucho tiempo. Creo recordar que había una chef que cogió muchas influencias de la comida francesa y se convirtió en todo un fenómeno ahí en Costa Rica, pero te estoy hablando hace muchos años. Y entonces eso generó como un tipo de gastronomía peculiar. Y por supuesto recuerdo el Parque Nacional de Manuel Antonio, una Ah, cómo auténtica no. maravilla. Sí, 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 ahí pues dichosamente a nivel natural tenemos muchas maravillas para disfrutar. ¿Fue por un tema vacacional o fue por un tema laboral que lo trajo a Costa Rica? Bueno, fue una especie de... Realmente fue pues una especie de viaje de novio. Ah, qué bueno. No exactamente porque se hizo mucho después de la boda, pero estuvimos buscando, cuando tuvimos un hueco, buscamos un destino y bueno, aprovechamos que por aquel entonces los viajes salían muy bien y tal, y mi hermana, que es azafata, que está allí, me lo recomendó, dice, ir a Costa Rica que os va a encantar. Bueno, Y nos y lo gustó. esperamos pronto de vuelta, ¿verdad? Por acá. Me encantaría. Bueno, y si fuese ya tocando sería absolutamente maravilloso, ya ves. Eso sería lo mejor, porque este nuevo disco, el que vamos a hablar más adelante, al igual que lo ha representado su música, es extraordinario, verdaderamente muy rico, muy sabroso en contenido y por supuesto sería buenísimo tener al maestro Javier Ojeda en una gira aquí en Costa Rica. Ojalá y pronto que también se nos normalice un poquito la situación, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia que tanto nos ha maltratado, maestro, porque realmente ha sido un golpe duro, ¿verdad? Para todos en el mundo. Usted particularmente, ¿cómo ha podido llevar esta pandemia interminable? Bueno, a ver, digamos que durante el primer pasaje, al principio bien, porque a mí me había pillado un momento en el que me volví a encontrar después de mucho tiempo y me volví a encontrar como creativamente válido. Me estaban saliendo canciones, estaba feliz y digo, mira, aproveché el confinamiento para seguir componiendo y me encontré con una tacada de buenas canciones de golpe y tal, y digo, bueno, ya tengo material para hacer un disco. Y empecé a grabarlo todo bien, lo que pasa que luego, efectivamente, como le ha pasado a muchísima gente, la pandemia, tú bien lo has dicho, se hizo interminable. Y empiezas a ver que, bueno, que de las actuaciones proyectadas se te empiezan a caer todas, empiezas a ver compañeros tuyos que lo empiezan a pasar muy mal, gente que tiene que dejar la profesión, pues, o sea, ha sido una cosa realmente terrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no sé si afortunado o desafortunadamente, creo que el gremio
en la música estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a tener que pelear, porque parece que cada crisis nos afecta a nosotros directamente, ¿no? Pero ahí Sí, estamos todavía. pero hay una cosa muy importante porque creo que a pesar de estas circunstancias que se han dado, con la apertura que surgió en la comunicación, en los medios digitales, donde aparecemos las estaciones en la web, que hoy en día, por ejemplo, nosotros Radio Espectro tenemos una programación en vivo todos los días, pero tenemos un espacio exclusivo y muy amplio para ayudar al cantautor, al artista, a las agrupaciones, porque creemos que es nuestra responsabilidad. Antes era un poquito más cerrado, incluso se dio un tiempo en una moda y por ahí surge todavía algunos comentarios de que insisten algunos medios en incluso hasta cobrarle al artista, ¿verdad? Muchas veces por programar su música y es un daño que se le hace al arte. Yo creo que los medios de comunicación estamos para ayudar al arte y no para sacar provecho del arte. Y después, pues el medio podrá recibir sus beneficios en publicidad y demás por hacer un buen trabajo, pero nuestra principal misión maestro, debe ser ayudar al arte. Y ahora con esta amplitud donde ustedes pueden llegar a medios de todo el mundo que van a estar muy interesados en promover su arte, su música, en conocer más detalles, creo que es una de las ventajas que se ha venido dando con todo esto, ¿verdad? Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Creo que hay una cosa buena en la democratización de la música, el acceso prácticamente libre, igualitario a todo el mundo, hacia todos los medios, pero por otro lado, como tú bien has dicho, creo que bueno, que muchísimas emisoras, muchísimos medios de comunicación nos han hecho un flaco favor porque directamente, pues bueno, lo que han hecho ha sido aprovecharse de su posición de privilegio para extraer dinero de el dinero que generan los músicos, ¿no? Nuestra situación ha cambiado desde hace muchos años, desde que el disco como formato físico prácticamente desaparece. La grabación de discos se convierte ya prácticamente en una especie de historia publicitaria. Es muy difícil recuperar la inversión que se hace al grabar un disco en cuanto a las ventas físicas, porque como bien sabes, lo que te genera YouTube o Spotify, las cantidades son irrisorias, por no decir ridículas, ¿no? E injustas. Pero bueno, insisto, no quisiera dar aquí un toque pesimista y apocalíptico con respecto al sector de la música, porque creo que hay una cosa muy buena y es que somos uno de los pocos gremios que siguen siendo absolutamente románticos, ¿no? O sea, románticos en el sentido en el que vemos que la música nos ha llamado y que nos sentimos en la obligación de hacer música y de hacer disfrutar a los demás. Al final es algo tremendamente noble. Y su música tiene de todo un poco, ¿verdad? De hacernos disfrutar, de llevarnos por la melancolía, de meternos en el amor, de llevarnos por la bohemia, bueno, creo que realmente lo puedo describir de esta manera, ¿sería correcto, maestro? Su música tiene todas esas características. Efectivamente, muy... Lo de Bohemio me ha gustado, me encanta. Y también al mismo tiempo es muy pasional y Muy tiene un pasional. toque como de crooner antiguo, pero crooner pasado por el filtro del rock. Algo así. Claro que sí, claro que sí. También, Me encanta esa colección, maestro de discos, ¿verdad? De long play, de CDs, eso habla de historia, eso es historia pura, ¿verdad? Es historia pura porque, le decía, no podemos olvidar esa maravillosa agrupación donde inicia su carrera. Y que es imposible dejar de mencionar a Danza Invisible cuando se habla de Javier Ojeda, ¿verdad? Porque es una parte fundamental en una época maravillosa, ¿verdad? De la movida madrileña en los años 80, donde ustedes tienen una influencia enorme hasta el día de hoy, además de Javier Ojeda como tal, por supuesto, recordar a esa maravillosa banda, maestro. por supuesto, además, vamos, yo no quiero que se deje de mencionar, porque es parte de mi vida y bueno, y porque la banda, aunque hace muchos, muchos años que no publicamos discos conjuntamente, seguimos teniendo una relación de amistad tremenda, no lo pasamos súper bien juntos
y cuando de vez en cuando pues surgen algunas actuaciones, volvemos a recordar a todas aquellas viejas canciones y la disfrutamos como si fuésemos unos chavales, ¿no? Y ya te digo, ¿no? O sea, yo empecé a tocar en solitario un poco antes del cambio de siglo y realmente lo que me motivó pues fue el afán de investigación, o sea, el tocar con otros músicos, porque bueno, yo decía, bueno, estoy tocando siempre con batería, bajo y dos guitarras. ¿Qué pasaría si de pronto pues, pudiese tocar con algunos metales, con algún teclista, probar a hacer algunas cosas más de este tipo con esta instrumentación e incluso, perdón, probar a componer una canción no con Antonio, el guitarrista de Danza Invisible, sino con otro músico que me pareciese igualmente válido, ¿no? Y de ahí, pues prácticamente hasta la fecha. Yo creo que con Danza Invisible creo que hemos hecho unos cuantos discos extraordinarios. Por eso digo, es ridículo que yo no esté orgulloso de mi pasado porque soy una parte importantísima de esas canciones. Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, y echando una mirada a ese cassette, ¿verdad? De toda esta carrera, son 39, 40 años de carrera artística. ¿Qué conclusiones se hacen en ese repaso, en ese recuento de los años, maestro? Casi todas son positivas. Nosotros tuvimos a ver, creo que como banda tuvimos un pequeño momento de crisis para la fecha que te mencionaba, con el cambio de siglo. Veíamos que era más difícil que nos coordinásemos para sacar nuevas canciones juntos. De pronto tuvimos un bajón de popularidad que afectó un poco también a la moral de algunos componentes de la banda. Tienes el pequeño momento ese en el que dices, uy, he pasado a tocar en grandes estadios, a tocar en salas más pequeñas. Eso quieras que no, aunque uno sea la persona más sencilla y humilde del mundo, el ego siempre existe y siempre te afecta, ¿no? Una vez superas ese trago y te das cuenta de pronto que te has quedado en una, llamémosle, honrosa segunda división. Y una vez que sabes que estás en esa honrosa división, solo hay que saber disfrutarla. Yo desde que pasé ese momento, creo que me atrevo a decirte que los últimos 15 años de mi carrera han sido los que más he disfrutado porque me he sentido libre para hacer lo que quería, dejé la compañía discográfica, ahora funciona a mi ritmo, no tengo un management, o sea, todo funciona según lo que va dictando mi sentido artístico y mi sentido creativo, y eso es un privilegio que se lo pueden permitir muy pocos. Claro que sí, es una situación muy rica porque le da una libertad no solamente artística, sino emocional, ¿verdad? Y una paz distinta, una situación interna completamente diferente, ¿verdad? Lo que vive normalmente o se vive normalmente en este campo de la música. Cierto, mira, a ver, yo siempre he pensado que en la década de los 90 yo me equivoqué en muchas cosas. Hicimos muchos discos, algunos muy buenos, pero llegamos a entrar en directo en una pequeña rutina, y la rutina siempre es enemiga de la música, ¿no? La rutina era que, bueno, que te juntabas, componías un disco, hacías un puñado de canciones, 15, 20, lo que fuese, hacías una selección de las mejores, lo grababas, después de grabarlo te ibas de vacaciones, después organizabas una gira, en esa gira metías un número determinado de canciones nuevas, más el rescate de las anteriores, y todo era un poco como previsible. De hace unos años, bueno, ahora lo que hago yo puede parecer una auténtica locura, pero para mí no lo es, para mí es un goce, ¿no? O sea, ahora, mira, vengo de tocar, acabo de presentar el disco nuevo con mi banda de solistas en Málaga, que ha sido un exitazo, un espectáculo, estuvo maravilloso. Al día siguiente fui a tocar con una gran banda de músicos radicados en Madrid e hice un concierto conjunto con Javier Andreu, el vocalista de La Frontera, Manuel España, el vocalista de La Guardia, y también lo disfruté. Eran canciones más antiguas, pero lo disfruté. Y ahora, en concreto, mañana tengo un show con unos músicos extraordinarios de jazz en una localidad cercana a donde yo vivo, con un repertorio completamente distinto. Ya te digo, puede parecer una locura, pero para mí es goce, es diversión y es aprendizaje musical.
Eso es lo que le da plenitud, ¿verdad? Es lo que lo hace sentirse pleno y realmente en buena hora y nos alegra que esté viviendo esta faceta de esta manera porque sin duda alguna el estar, me imagino, en esa libertad, en esa plenitud, además de hacerle feliz a usted, le permite que fluya naturalmente todo lo que los que estamos atrás esperando disfrutando de su arte, realmente disfrutamos, ¿verdad? Que es esa rica producción, como por ejemplo viene en Decantando, que ya estaremos hablando de este disco, que tiene unas canciones espectaculares, realmente transmite una energía muy rica. Yo lo que tengo una curiosidad, maestro, es preguntarle acerca, porque cuando yo escucho a Javier Ojeda empiezo a recibir muchas cosas, ¿verdad? Muchos ritmos, muchas emociones diferentes. Entonces me nace la inquietud de dónde viene la influencia musical suya, digamos, en su infancia, en La Paz, ahí en Málaga, ¿cuáles son las influencias musicales que empieza a recibir? Porque uno percibe de ese rock, ¿verdad? De los años 80, 70, pero también influencias musicales de los 50, de los 60 en su música, en diferentes canciones. O sea, nos transmite a diferentes escenarios. Cada una de sus canciones nos lleva a un escenario distinto. Entonces, me gustaría conocer, ya por una curiosidad realmente, cuáles fueron sus primeras influencias musicales. ¿Quién lo llevó a tomar este camino del arte y motivado en cuáles artistas? ¿Quiénes fueron los que empezó a recibir? Sí, pues mira, muy al comienzo, muy al comienzo, cuando tenía 17 años, David Bowie, Roxy Music, toda la New Wave que iba llegando de América y de Inglaterra, bandas como Talking Heads me parecían y me siguen pareciendo extraordinarias. Luego, posteriormente, a partir de un gran artista como Van Morrison, comienzo a introducirme también en un tipo de rock así un poco con más raíces. Y desde siempre ya como cosa que siempre me ha apasionado toda la vida, la música negra en todas sus vertientes. Principalmente el soul norteamericano, pero también la música africana, la música caribeña, la música latina. Todo eso me gusta muchísimo. Bueno, y también como cosa muy particular mía, la música latinoamericana siempre me ha gustado muchísimo. Y me gusta interpretarla, aunque no venga de allá. Bueno, imagínese realmente que sí se nota y se percibe toda esa influencia, ¿verdad? En su música de una forma muy especial. Por ejemplo, en casa de niño, ¿qué recibía de sus padres? ¿Qué tipo de influencia musical les gustaba? ¿Eran personas que estaban muy involucradas en el arte o esto fue algo exclusivamente de Javier Ojeda? No, eso ha sido una cosa de generación espontánea de mi familia. Porque mi padre sí que era aficionado, pero lo que le gustaba sobre todo es la música tradicional española, el flamenco. Pero no tenía ese fervor musical que sacaron los 4 hijos. Los 4 hijos, desde pequeños empezamos a hacernos fanáticos de la música, empezamos a coleccionar discos y hasta la fecha, yo creo que entre los 4 hermanos podemos tener tranquilamente unos 15.000 discos físicos. Qué maravilla, sí, hay una muestra, ¿verdad? Que hablábamos al principio de esos lindos, Sí, esa linda colección. Más por aquí, más por allí. Por todo lado aparecen maravilloso. Me dio mucha nostalgia porque me recuerda ver esa colección, me recordó las cabinas de radio en las que yo me inicié trabajando hace 25 años, ¿verdad? Donde para escoger una canción era una adrenalina distinta, ¿verdad? Poder estar programando, porque hoy en día, si bien es cierto, la tecnología es muy linda y nos permite manejarnos de forma muy fácil, ¿verdad? En una cabina de radio se ha simplificado a un par de computadoras, a una mixer y listo, ¿verdad? Mientras que me voy a aquella época donde teníamos esas columnas de CDs, de acetatos, de discos en 45, donde había una adrenalina importante porque mientras estábamos en la animación teníamos que dejar caer la aguja en el caño del disco sin que hubiese un ruido que maltratara el oído del escucha, ¿verdad? Y entonces desarrollaba uno todas esas habilidades de trabajar con cinta abierta, era algo maravilloso, ¿verdad? Creo que a pesar
de las bondades de la tecnología no podemos dejar de sentir nostalgia. Nosotros desde ese frente, y me imagino que los músicos tendrán otro montón de cosas que tomar en cuenta para revivir esas nostalgias de esas épocas tan lindas. Bueno, es que, a ver, uno se tiene que adaptar a los tiempos y ya la cosa no es como antes, pero si me das a elegir, yo siempre soy partidario del formato físico. Sencillamente porque creo, a ver, esto ya es una teoría personal, ¿no? Pienso que el comprar los discos físicos te genera, te hace más, te genera un interés mayor por la música. A ver, te pongo un ejemplo práctico. A ver, yo tenía y tengo un vinilo, primer disco de The Doors. Entonces de pronto ves y dices, está producido por tal y Bruce Rothschild. Las canciones son todas de The Doors, pero hay una de un tal C. Burnett. ¿Quién es el tal Burnett ese? A partir del Burnett ese te das cuenta que era un bluesman llamado Howlin' Wolf. Empieza a llegar y empieza a escuchar blues antiguo. Te vas generando una serie de interrelaciones entre cosas que al final te hace tu propia cultura musical. Ahora, aunque todo pueda estar en la red, no es exactamente igual que cuando tú observabas aquel vinilo y veías quién había compuesto cada canción, quién la había arreglado y si tenías una canción que te entusiasmaba y veías que no era ninguno de los componentes, te hacía intentar llegar hasta ese compositor. A eso me refiero. Y es algo muy similar, por ejemplo, ese contacto físico a lo que sucede con los libros, ¿verdad? Hoy en día, que no es lo mismo el poder manipular un libro que descargarlo en la web y leerlo, como que se pierde cierta magia en esas cosas, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Vamos, yo todavía no he leído ningún libro digital. Claro, sí. Obviamente, con respecto a la música, sí. Y bueno, y aparte ya es que directamente en la música ya tienes que trabajar Sí, online. que toca y corresponde adaptarse a esas cosas, pero uno mantiene viva esas otras esencias de las que hablamos, ¿verdad? Es indudablemente. Totalmente. Maestro, hábleme de Cantando, entremos al disco porque realmente yo le digo que lo he disfrutado mucho, lo tenemos en programación, me encanta Pájaros Libres y No sé decirte adiós, ese tema no sé decirte adiós, tengo que confesarle que es mi favorito del disco. Vale. Verdaderamente me gustan mucho todas las canciones, el puntito, el mambo italiano, ni qué decir, pero realmente esos dos se han convertido en mis temas favoritos. Pero cuéntanos un poco, porque todo esto se produce en pandemia, en medio de una serie de circunstancias plenamente diferentes, como las que hemos venido hablando, a las que ustedes habitualmente manejan para elaborar una producción de este tipo. Vale, pues mira, algunas de las canciones que me han nombrado estaban hechas antes de la pandemia. Por ejemplo, No sé decirte adiós es una canción que la tenía ya terminada antes. Igualmente, Pájaros Libres está compuesta y terminada antes de la pandemia, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, por ejemplo, que en el caso de No sé decirte adiós, esos arreglos así tan lujuriosos como de cuerdas y de metal, esos están trabajados en casa online. Se hicieron con un gran músico amigo mío llamado Rubén Rebolleda, que vive en Madrid, al que yo le iba cantando unas cuantas ideas y él me las iba enviando. Y después la ejecutaron aquí ya en el estudio en Málaga unos cuantos músicos extraordinarios. En esa canción en concreto, creo que en cuanto a arreglos, se nota muchísimo el trabajo online hecho y el tipo de la historia del confinamiento, ¿no? Y luego Pájaros Libres, por ejemplo, es una canción que ni siquiera pensaba en incluirla en el disco, porque es un tema a encargo y te digo, la letra tiene muchos dobles sentidos porque era un himno dirigido a un mundial de deportistas trasplantados. Ese año, que fue hace, creo que 2 años y medio, se celebró el Campeonato Mundial de Deportistas Trasplantados en mi ciudad. Me pidieron el himno y por eso lancé aquello de Los Pájaros Libres. Y que dice, aunque sintamos nuestro pulso firme y un pasado que nos recuerda que no fuimos libres, para ahora estar enjaulados. Habla de la sensación de libertad a pesar de tener una traba, ¿no? Y precisamente cuando fui a hacer el disco al final, digo, bueno, es una pena que es un muy buen tema y que parece que la letra también está enfocada a esta situación actual, en la que de pronto parece que hemos estado enjaulados y que ansiamos nuestra libertad, ¿no? Por eso la rescaté y me alegro porque
al igual que tú, mucha gente me ha dicho que es una canción que le seduce especialmente. Sí, es una hermosa canción y realmente le reitero, el disco en general es muy completo, es maravilloso y lo estamos disfrutando en programación de Radio Espectro, pero bueno, ya ustedes saben, lo pueden encontrar en todas las plataformas para disfrutar de esta maravillosa producción. Me llamó particularmente la atención que leí en una entrevista que le hicieron que el nombre del disco se da de un tema que no se incluye en el disco. Y me quedó con la duda, ¿por qué no se incluyó en el disco si motivó el nombre del disco? ¿Ya? Me gustaría conocer esa particularidad, maestro. Porque, bueno, es una canción que es muy posible que grabe en el futuro, pero tenía que seleccionar y esta se me iba un poco estilísticamente de lo que era el compendio del álbum. Era una balada como muy psicodélica, muy lenta, y que decía algo así como: yo me paso todo el día cantando sin descansar, la que se case conmigo lleva la orquesta detrás, era como algo así. Y luego de estar todo el día cantando, pues digo, bueno, en el disco hay muchas referencias a canciones del vino, del vinícola, pues estoy cantando. De ahí viene todo. Muy bien, ¿no? Extraordinario, realmente. Y tengo entendido que un tema del disco se produjo para una cuestión de cine, ¿verdad? Para una película. Uno de Y los bueno, no temas. sé decirte adiós. No sé decirte adiós, se hizo para, bueno, la compuse para una película, pero no llegué a terminarla. No llegué a terminarla porque, bueno, la película tenía que llegar casi al final, hice una pequeña aproximación a la maqueta y la abandoné. La abandoné porque no llegó y ha sido como a los 3 años cuando la he recuperado. Y me sorprendí de decir, ¿cómo he podido dejar atrás esta canción? Tiene unas posibilidades increíbles. Sí, este disco realmente que nos trae historias de amor, que nos trae historias de la barra, uno siente que está desde la barra del bar, ¿verdad? Disfrutando, bueno, lo transporta a muchas emociones distintas, verdaderamente es un disco maravilloso, nos decía que ya fue presentado en su ciudad y que ha sido con gran éxito y lo escucho hablar de presentaciones en diferentes lugares, quiere decir que por lo menos en España la situación de eventos se ha normalizado un poco, maestro, se ha dado una apertura importante en ese particular. Sí, se ha dado una apertura, pero justo en estos momentos existe una pequeña amenaza de retroceso. Ha habido un avance importante de los casos y mucho me temo que algo afectará a la futura contratación. Pero vamos, al menos en mi caso, yo no me puedo quejar, porque ya te contaba que mañana toco en un festival de jazz con un trío de jazz estupendo. El sábado también alguna colaboración con otro músico no lejos de casa. Organizo el viernes que viene un festival de música funk en Torremolinos, también muy cerca de donde vivo. Y todos esos eventos en principio se van a realizar. Lo que sí que creo que a lo mejor los que vayan a ser un poco más masivos sí corren peligro, o de suspensión o de reducción drástica de los asistentes. Claro, a nivel internacional, sí, digamos, la actividad suya todavía está a la expectativa, ¿verdad? Parada. Completamente parado, ¿verdad? Porque no hay forma todavía de poder elaborar esto. Qué difícil, duele porque uno quisiera poder tener la libertad de que ya este disco esté viajando a nivel de presentaciones por diferentes partes del mundo. Pero bueno, nos toca seguir lidiando con esto, ¿verdad? A ver hasta cuándo podrá bueno, normalizarse. no te puedes imaginar vamos, imagínate que yo hablo con mi banda y decimos, oye, mira, que nos han salido 3 o 4 presentaciones en Costa Rica. ¡Pah! Ya sería inmensamente feliz y poder viajar otra vez, o como antes hacía, hombre, no todos los años he visitado América, pero sí que cada 2 o 3 años siempre he tenido alguna actuación, principalmente en México y Perú. Siempre he hecho algunas actuaciones por ahí, ¿no? Y ahora, bueno, lamentablemente, pues bueno, va a transcurrir más tiempo. Pero nada me gustaría más. Además, creo, ya te digo, tengo esa espinita clavada. Me encantaría tocar en Costa Rica, en cualquier lado. Costa Pacífica, Costa Caribe o en San José, en cualquier lado. Mire, lo vamos a llevar cuando esto se normalice, si Dios lo permite, lo vamos a invitar a viajar al Pacífico Sur. ¿Ah?
Los ticos, ¿ves cómo me acuerdo? Los ticos. Ajá, sí. Lo vamos a invitar a viajar al Pacífico Sur. Tenemos un hermoso lugar ahí de disfrutar, de conocer, que se llama Hotel y Cabinas El Tecal. Ahí lo vamos a invitar al maestro Ojeda cuando ya se pueda en su momento a que pase unos días de vacaciones en Hotel y Cabinas El Tecal, que es el patrocinador oficial de Radio Espectro, nuestro querido amigo don Roberto, que tiene un lugar maravilloso, que está en un lugar paradisiaco, ¿verdad? El Parque Nacional Marino Ballena, que es sensacional y donde vamos, Oh, sí. sí, sí, vamos, esperamos llevar al maestro Javier Ojeda en algún momento que disfrute de unos días por este lugar, que se va a enamorar. Está cerca, ¿verdad? Nos decía que ya estuvo por Manuel Antonio, pues un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de viaje y se llega al Parque Marino Ballena en Huita de Osa, que es en el Pacífico Sur de nuestro país, donde nos gustaría llevarlo a que conozca, disfrute y por qué no a realizar presentaciones por esa zona, porque verdaderamente creo que calza a la perfección un show de presentación de este disco espectacular en cualquier parte del país, pero estoy seguro de que a los residentes y a los turistas que frecuentan esta zona en particular de nuestro país les encantaría ir a disfrutar Oh, de sería una maravilloso. presentación, ¿verdad? Sería absolutamente maravilloso. Nada, vamos, me estás poniendo los dientes largos, como se dice aquí en España. Bueno, muy bien. No, realmente que es un honor, maestro, poder tener esta oportunidad, conversar. Hay muchas vivencias realmente detrás de figuras como usted que han pisado tantos escenarios, se han presentado en tantas ciudades. Creo que todo eso realmente es un cúmulo de experiencias maravillosas que a uno le encantaría poder hablar y repasar tantas anécdotas, ¿verdad? Pero bueno, también hay ocupaciones que ustedes deben atender y por supuesto para nosotros siempre pues será un lujo y un agradecimiento poder contar con estos espacios para dialogar con artistas destacadísimos y renombrados como el caso suyo. Pues nada, oye, de verdad que es una auténtica gozada. Esto es la maravilla de la música y es que una canción tuya generada, creada, pues prácticamente desde donde te estoy hablando, pues puede llegar a miles y miles de kilómetros de distancia y emocionar a alguna persona de otra parte del mundo. Esto es lo maravilloso de mi profesión y como bien has dicho, sí que soy persona que ha tocado mucho en directo. Ando muy cerca de los 2000 conciertos realizados en mi vida. Y, Y y, nada me gustaría más que uno de ellos próximos fuese allí en Costa Rica. y eso esperemos que pues Dios lo permita y sea así muy pronto, ¿verdad? Realmente que también no solamente presentaciones, sino miles de discos vendidos, maestro. Realmente ha sido una carrera muy prolífica, sin duda alguna. Sí, bueno, y en estos últimos años yo creo que soy seguramente el artista de mi generación que más está produciendo. O Bueno, sea, que más discos saca. y, Hay alguna gente, a ver, algún estratega del marketing te diría, no saques tanto, espérate, y que luego va a pegar mucho más impacto si en vez de publicar un disco cada 2 años, si lo publicas cada 4. Pero para mí, el placer de estar en el estudio con músicos, arreglando las canciones, es superior a cualquier estrategia de marketing. Y gracias a Dios me va suficientemente bien como para no tener que preocuparme de si esto funciona comercialmente o no. excelente. Y dentro de eso que nos ha hablado hoy, cuando dice, bueno, esta canción se quedó, esta canción la decidimos para después, me hace pensar entonces, y bueno, usted lo ratifica con lo que está diciendo, de que hay muchos planes a mediano y largo plazo. Sí, Hay algunos que podamos conocer, maestro, algunos que podamos recibir un adelantito. sí, bueno, hay uno de ellos que es muy claro. Para hacer en esa presentación de la que te estaba hablando, que fue en un sitio precioso, el Castillo de Gibralfaro en Málaga, hicimos un concierto muy especial en el que no solo interpretamos canciones de este último álbum de Decantando, sino que hice un repaso muy particular a muchas épocas de mi carrera. Afortunadamente ese disco se ha registrado y tras una primera escucha te puedo decir que de ahí puede salir un disco en directo de muchos quilates. Para Bueno, publicar, bueno, para comienzo del año que viene.
Maravilloso realmente, así que tienen ahí ya las novedades del maestro Javier Ojeda, que además de ser un disco y su música por supuesto extraordinaria, hay que ver estos videos del nuevo disco también que tienen una magia muy rica, ¿verdad? Que nos transportan, tienen una combinación ideal, ¿verdad? La planificación de los videos también me parece que ha dado en el punto en relación a lo que pretende el maestro Javier Ojeda con este Decantando, ¿verdad? Sí, bueno, realmente el videoclip más propiamente dicho es el primero, el de la canción No sé decirte adiós, que ese fue un vídeo que se filmó en una cueva maravillosa del Rincón de la Victoria. Y luego el resto lo que hemos sido tirar de imaginación, porque ya sabes que, bueno, hicimos 2 vídeos posteriores que se tuvieron que hacer durante, vamos, no se podía viajar, estábamos todavía en plena pandemia. Entonces tiramos pues eso de fotografías de gente, vídeos caseros. Hemos tenido que estrujar la imaginación. Y en el último, pues lo que hemos hecho ha sido, para el videoclip de Un Puntito, ha sido tirar de sentido del humor. Y directamente filmar todo el videoclip dentro de una ducha. Sí, sí, sí. Todo el videoclip. Y la gracia que tiene es que enfrente de la ducha había un local marítimo en un domingo por la tarde en mi ciudad, muy turístico, completamente abarrotado de gente que decía, este no es Javier Ojeda, está loco, ¿qué hace? Digo, y fue una situación muy chocante y muy divertida. Sí, se luce muy natural, ¿verdad? Y precisamente me imagino que es lo que buscaron porque se percibe ese asombro de la gente que está alrededor en el video, ¿verdad? Realmente fluye muy natural, es muy entretenido, realmente muy divertido. Muy, pero muy Muchas divertido. gracias. ¿Cuál sería su mensaje para ir cerrando y agradecerle a toda esa gente que le ha seguido durante tantos años y que sigue recibiendo con mucho agrado, con mucho cariño, todo ese esfuerzo y esa producción artística del maestro Javier Ojeda? ¿Cuál sería ese mensaje, maestro? Bueno, para estos días creo que hay una frase de Pájaros Libres que creo es muy definitoria, que dice, no se trata de correr, sino de llegar mejor. Creo que en estos momentos no tenemos que olvidar que todavía la pandemia está entre nosotros y mejor tener un poquito de paciencia para llegar con más felicidad al final de la meta, más que correr y tener que, desgraciadamente, lamentar que la cosa no se termine nunca. Y Sí. sobre todo, un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros músicos de todas las partes del mundo. Maestro, muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor. A usted y a todos vosotros, a tu emisora. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Gracias a nuestros queridos amigos de Diálogos con la Música y nos encontramos pronto en una nueva emisión.